Tenemos gardenias para ti, con ellas quiero... Amigos, apuntaros en la agenda 23 y 24 de abril. Hay un ciclo muy chulo que recorre el jazz en muchas vertientes. Recoletos Jazz, en el Hotel AC Recoletos, ahí en la calle del mismo nombre, a muy poquita distancia de la Puerta de Alcalá. Y resulta que en esos días tenemos la fortuna de contar con Magos Herrera. Acaba de llegar de Estados Unidos. Le tengo que agradecer enormemente que nos dedique este tiempito. Hola Magos, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Pues muy, muy feliz de estar aquí en Madrid, finalmente después de tanto tiempo, encantada de poder compartir este disco con ustedes. Y la verdad que es un disco que es una maravilla para compartir, incluso para regalar, porque es un recorrido fantástico por canciones que son inmortales. Así es, pues es un disco que reúne tanto temas, como bien dices, inmortales del cancionero latinoamericano, como Gracias a la Vida, Alfonsina y el Mar, como reimaginados, ¿no? Y algunos temas clásicos brasileños también, pero también algunos temas de mi autoría, que todo esto fue gestado durante la pandemia, durante el aislamiento, y pues lo lanzamos en el 2023 y hemos estado de gira en Estados Unidos y México, y eso es como una celebración de nuestra humanidad compartida. Y sobre todo, pues eso, de esa hermandad, ¿no?, que existe entre los dos lados del Atlántico, que tenemos un montón de siglos de historia en común. ¡Buah, qué mejor manera que celebrarlo con un disco y con los conciertos que has venido a ofrecernos! Pues sí, y eso, ¿no? O sea, la relación México-España siempre ha sido un vínculo muy importante. Sí. Y digo, este disco, yo radico en Nueva York, giro mucho en México también, pero para mí es muy importante restablecer esta relación con España, sobre todo también por otras razones. Acabo de estrenar una ópera sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que Sor Juana sin... Iba a ir por ahí también después. Sí, entonces, bueno, son muchos lazos los que me unen con España, y muchos los marcos donde podemos, ¿no?, generar este lazo. Y la verdad es que venir y presentar este disco en Recoletos me parece importante porque, ¿no?, como como el lugar de jazz. Sí, sí. En Madrid es una buena puerta de entrada, digamos. Pues sí, es verdad. Vamos a hablar de ese disco que te ha traído muchas satisfacciones, lo sé. Pero yo creo que uno de los que antes de recibir satisfacciones, premios y lores, creo que hay que destacar lo difícil que tuvo que ser el recopilar esas canciones, ¿no? Pues digo, más que difícil, no, fíjate que no, o sea, de hecho, porque el disco, como te decía, habla de nuestra humanidad compartida, ¿no? Estas reflexiones que surgieron durante el aislamiento, cuando no teníamos otra cosa que hacer, sí, más que lo inmediato, y pues creo que muchas personas comparten conmigo que una de las cosas que salieron a relucir durante el aislamiento es que necesitamos muy poco, ¿no?, realmente para navegar esta vida, y esas cosas invisibles que le dan profundidad y sentido a nuestra vida. Entonces, como que pues esos temas como Gracias a la Vida, que habla como de la gratitud, de lo esencial, de lo invisible, Alfonsina y el Mar, que es un tema que canto desde hace mucho tiempo y que habla sobre la impermanencia. La cosa es que estos temas y los temas que yo escribí fueron arreglados. Yo quería que fuera como un disco como muy grandioso en el sentido de celebrativo, ¿no?, como una gran fiesta. Entonces lo grabamos con la orquesta The Knights de Nueva York, y como para que, ¿no?, esta gran orquesta, y los arreglos son de Diego Esquisi, que es espectacular, Gonzalo Grau y Jacques Marellenbaum, y estas y pues elevan absolutamente todo, ¿no? Pero no, creo que son temas que aparte yo canto desde chiquita, ¿no?, los clásicos. Uh-huh. Bueno, ¿cómo te preparas anímicamente, físicamente para un concierto? Este es un sitio pequeñito, pero que también has estado en grandes escenarios. ¿Cómo se prepara Magos Herrera? Pues durante
más de 3 décadas estudiando diario. Sí, como que lo que te prepara es la cotidianidad de la acumulación de los años, ¿no? Bueno, lo que pasa es que como cada escenario es distinto, cada concierto, o sea, vienes a dar 2 conciertos aquí, pero van a ser, aunque toques las mismas canciones, van a ser 2 conciertos distintos. Totalmente, que esa es la magia del jazz, ¿no? Y después nos vamos a Lisboa, a Fundación Saramago, y pues eso, como que esa es la belleza, ¿no? Como que cada noche tiene su aproximación distinta, y en este caso, pues eso, vamos a tocar, estamos invitando a Reiner Elizarde en el contrabajo, un músico que vive aquí, y que me encanta, que es así, uno de los más importantes contrabajistas que hay aquí. Entonces es como también entablar un diálogo con un músico de aquí. En fin, pero es eso, es mucho estudio. Sí, la verdad que sí, que además yo creo que hay más cosas que que no se perciben en el escenario que hay detrás, que de las que vaya el señor o la señora a sentarse allí a escuchar, que ni se las imaginan de todo lo que hay, ¿no? Sí, el concierto es la punta del iceberg, ¿no? Ajá. Realmente. Sí. ¿Qué te gustaría que la gente no se perdiera de ese concierto? Cuando estén allí sentados, que van a estar con los 5 sentidos puestos, ¿a qué te gustaría que prestasen más atención de todo lo que van a escuchar? Ay, pues a todo, o sea, son grandes historias, todas las canciones son historias muy bonitas, son historias otra vez sobre eso que nos conecta, ¿no? No importa de dónde somos, de dónde venimos. Sí, o sea, más bien como invitarlos a que vengan así con el corazón abierto y sin preconceptos y que se abran a la experiencia. Los músicos que me acompañan son parte de ellos, mis músicos con los que grabo, con los que giro en Estados Unidos. Alex Kautz en la batería, Vinicius Gómez en la guitarra. Va a estar Reiner Elizarde el 23, va a estar como invitado especial Melón, Luis, también. Qué grande. Que es maravilloso. Entonces, musicalmente va a ser un fiestón. Entonces, a eso presten atención. Y también, bueno, pues esto que son, o sea, al fin y al cabo, lo que hacemos es contar historias, ¿no? Entonces es como abrirse a percibir estas historias. Todos los temas que escribí, los originales, son temas, como te decía, que apuntan a cosas muy esenciales y como experiencias muy humanas. Y pues nada, a conocernos, ¿no? Los que ya me conocen, que reconectemos, y los que no me conocen, que nos conozcamos. Pues sí, nunca está de más, además, hacer amigos nuevos, ¿verdad? Y encontrarse con músicas nuevas. Fíjate que hay una cosa que estás contando que a mí me gustaría resaltar, es el hecho de que te gusta escribir canciones sobre temas comunes que le pasan a gente común. Sin embargo, hay veces que el jazz sobre todo se ve como un género musical como muy de élite, que como que está muy... no está desconectado, porque a todo el mundo llegamos a casa del trabajo y nos relaja ponernos ese tipo de música. Pero lo que uno no se imagina es que el jazz le va a contar, por lo menos el profano, ¿no? Que ve ese género desde fuera, que uno le va a contar historias normales que le pasan a gente normal. Sí, bueno, o sea, lo que pasa es que, o sea, otra vez, que en el, digamos, en el centro de lo que somos como seres humanos, pues todos somos exactamente iguales, ¿no? Tú y yo sentimos de amor, desamor, tristeza, odio, ira, desaliento, esperanza. O sea, las preguntas esenciales del ser humano son las mismas en absolutamente todos. Entonces, yo creo que en este momento de mi vida, con tantos años de carrera y con tantas narrativas que he contado y con tantos discos que he grabado y después de haber vivido una pandemia, creo que cada vez más me llama la atención las temáticas que nos conectan, ¿no? Los detalles pequeñitos. Los detalles pequeños, y que además esos detalles pequeños son los que le dan sentido a la vida, ¿no? Los que les dan profundidad, lo que, no, o sea, no los grandes aspavientos, pero lo que vivimos todos los días, y que le da propósito y profundidad a nuestros días. Entonces, pero en la sencillez, ¿no? O sea, como gracias a la vida es tan inmensamente grande en su sencillez. Y bueno, hablando un poco como del género en sí, como decías, el jazz, yo creo que hay que desmitificar, ¿no? O sea, el jazz es como cualquier otro género, o sea, tiene ciertas características armónicas, rítmicas, melódicas, acústicas,
estéticas, ¿no? Y que además de ahí se han desprendido muchísimos subgéneros o Sí, sí. formas de decirlo, Se ha fusionado con un montón de con un géneros, montón de sí. cosas. Y lo que yo hago, digo, la industria a lo largo de los años, ahí me ha colocado porque tengo esa formación, porque es el tipo de músicos que toco, porque es como aproximo mi voz como instrumento, etcétera. Pero en realidad son historias que contar y que están vestidas de cierta forma armónica. Yo canto de cierta forma, me gusta la interacción con los músicos, me gusta la sofisticación armónica, em, pero en realidad son historias. Entonces, pues sí, o sea, desmitificar un poco que esta cosa de que es difícil o de que no, es lo que tú quieres que sea, ¿no? Sí, efectivamente. Hace un rato hablábamos, no todos los días uno tiene el honor de estar junto a alguien que ha escrito una ópera. Madre mía. Sor Juana Inés de la Cruz, además un personaje importantísimo. ¿Qué te movió a escribir una obra con un personaje tan importante y a veces incluso incomprendido? Totalmente incomprendido, pues. em, bueno, el Metropolitan Museum nos comisionó a mi colaboradora de esta ópera, Paola Prestini, y a mí a escribir una ópera. Es mi primera ópera, yo nunca había escrito. Seguro que no será la última. Espero que no, porque ya me gustó la aventura. Nunca había escrito yo una ópera, entonces, pues fue un gran reto que tomé y acepté porque iba a ser de la mano de Paola, que ella es maestra en hacer óperas. Y cuando estábamos pensando qué hacer, pues a mí se me antojó mucho hacer Sor Juana porque creo que es un personaje que, a pesar de que viene como de la Nueva España, el México barroco, es un personaje que es atemporal, ¿no? Es una mujer que sueña y que lucha en contra de toda su circunstancia para perseguir su sueño, ¿no? Y su circunstancia era una mujer de la Nueva España que quería estudiar y que quería perseguir el conocimiento y lo hizo, ¿no? Entonces, creo que es muy relevante, ¿no? Como un personaje aspiracional, como un personaje que transmutó y que además que fue una mujer totalmente avanzada a su época. Eso te voy a decir, que hay que añadir el plus de que es una mujer, ¿sabes? Como adelantada a su tiempo, efectivamente. Sí, que además, bellamente, pues no conoceríamos la obra de Sor Juana sin esta conversación con España, ¿no? Porque gracias a la virreina, pues fue publicada en España. Entonces, un poco casi como si Sor Juana fuera muy de México, pero también de España, ¿no? Hay que traer la ópera a Madrid. Es una pieza bien bonita. La estrenamos en los cloisters del Met en Nueva York. Cada espacio es una ópera procesional, y después la llevamos a México, a la Catedral de Puebla, padrísimo, divino, y a la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Entonces, así casi como el galeón de Sor Juana, sí. Le toca venir a España y esperemos que así sea. Joder, madre mía, yo no me quiero ni imaginar cómo se enfrenta uno, papel en blanco, la historia por contar. Qué reto, ¿no? Tan grande. Y sobre todo, lo que venimos hablando, que era una mujer súper incomprendida, adelantada en su tiempo. Una historia que a lo mejor mucha gente no conoce. Sobre todo generaciones jóvenes que no saben quién era esa mujer y todo lo que consiguió. Sí, pues y esa también es parte de esta idea, ¿no? Es como de mirar el pasado un poco como para eso, como un elemento inspiracional y también para colocarnos. O sea, si ella en su momento histórico no lo hizo, porque uno no lo puede hacer ahora, ¿no? Claro. Y fue una mujer que, digo, porque la ópera no es sobre Sor Juana, sino es sobre su obra maestra, que es Primero Sueño. Uh-huh. Y como bien dices, sí fue un reto muy grande porque Primero Sueño es muy difícil, es un poema muy largo y muy difícil. Y nuestra intención era como extraer lo esencial del poema, o sea, las mismas palabras de Sor Juana extraídas, sí, pero adaptadas a un oído contemporáneo, ¿no? Entonces, que el oído contemporáneo pueda entender de qué se trata el viaje, un viaje del alma hacia el conocimiento supremo, su anhelo más profundo, pero que fuera legible y entendible por un oído contemporáneo. ¿Y realmente han cambiado mucho las percepciones o las sensaciones del ser humano
de los tiempos de Sor Juana Inés a los de hoy? ¿O más o menos vienen a ser lo mismo porque las historias tampoco han cambiado tanto, las emociones siguen siendo las mismas, el amor, la fe, la mística? Pues digo, siguen siendo las mismas, pero las formas sí son distintas, ¿no? O sea, Sor Juana era una Ahí mujer... está el reto, ¿no? En adaptar Sí. a esas nuevas formas de percibir esos sentimientos, digamos, los originales. Sí, o sea, Sor Juana sí era una mujer barroca, ¿no? Del México barroco, y sí era una mujer de su época en ese sentido, ¿no? O sea, estéticamente escribía en cierta estética y en cierta forma, pero su pensamiento sí se hacía preguntas muy avanzadas a su tiempo. Y la ópera lo que hizo fue, pues eso, lo que tratamos de hacer era encontrar también hilos conductores musicales que hicieran sentido a esta época, pero que también fueran contemporáneos, ¿no? Me estás hablando que era una mujer del barroco y me comentabas al principio de esta charla. Soy un artista que me gusta mucho la elaboración musical. Conviven ahí dos barroquismos importantes, ¿no? Pues sí, o sea, digo, más que la elaboración, o sea, me gusta la música, me gusta como la arquitectura de la música, Sí. ¿no? Más que así el aspaviento, me gusta la arquitectura de la música y la profundidad de la música y la interacción dentro de la música, ¿no? Como que me gusta la experiencia de la música. Porque digo, suena paradójico, pero digo, hay muchas formas de relacionarse con la música. A mí me gusta mucho relacionarme con la profundidad de la música y digo, es un aprendizaje que nunca termina, ¿no? Es como cualquier relación que vas conociendo y aprendiendo y profundizando y es fascinante porque no nada más cambia tu relación con la música, sino contigo mismo, de cómo uno se coloca dentro de la música, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, pues te voy a pedir que hagamos el desafío de que salgas, que no seas la Magos que escribió, por ejemplo, esa ópera, o las canciones tuyas que van a sonar en los conciertos de estos días. Y me encantaría que me contaras desde esa perspectiva de quien no las ha hecho, cómo me acerco a ellas para captar la esencia que Magos habría querido contar ahí, o ha querido contar, mejor dicho. Pues digo, primero venir eso sin preconceptos, ¿no? Arrojarse a la aventura de escuchar y de descubrir. Creo que si yo fuera la escucha, que además ahí surge la música, uno como escucha, a mí me gusta descubrir, por eso hice la ópera y por eso sigo haciendo discos, ¿no? Porque me gusta descubrir qué se va a materializar, ¿no? Entonces creo que una linda manera de aproximarse a cualquier expresión artística es permitirse tener la experiencia sin preconceptos y como abiertos a descubrir y a conectar. Siento que estamos viviendo una etapa en la historia de la humanidad en donde, aunque hay tanta información, estamos muy desconectados, ¿no? Y siento que estas experiencias que tenemos que rescatar cada vez más y más de la música en vivo y de conectarnos con la emoción humana a ese nivel, en vivo, piel a piel, pues es algo que debemos de defender con uñas y dientes, porque la humanidad está yéndose vertiginosamente hacia otra dirección y eso, o sea, creo que el ritual que te ofrece la música en vivo con esa cercanía es irrepetible. Sí. Entonces la invitación es esa, es que se permitan explorar qué descubren de sí mismos al arrojarse una experiencia estética y emocional como es la música. Hace un par de días leí en el periódico unas declaraciones de un músico, bueno, supongo que sí que habrá sido hablar del Enrique Bunbury. Y él decía que a priori hago los discos que yo no sé hacer, porque me gusta enfrentarme a esos retos a nivel técnico, a nivel vocal, a nivel incluso anímico. ¿Por qué hace discos, Magos? Porque me gusta. Por la nostalgia del disco, más que lo vertiginoso de la industria actual de la música que está con los singles. Sí, pues digo, es una pregunta que mi generación nos estamos haciendo, ¿no? O sea, todos, o sea, mi generación y las nuevas generaciones, o sea, la
La industria está cambiando y por eso te decía que hay que defender la música en vivo con uñas y dientes, sí. sin duda. Pero digamos a nivel carrera, ¿no? O a nivel funcional, ¿qué hace un artista como para colocarse en el mundo como industria, como producto, como... pues es una de las preguntas que nos estamos haciendo día con día. Yo, por mi parte, a mí me gusta hacer y contar historias y me gusta contar toda la historia, ¿no? Toda la ópera, todo el disco, o sea, me gusta contar ¿Te historias. gusta la conceptualidad en los discos? Me gusta mucho conceptualizar un disco, o sea, no nada más así tomar canciones, o sea, me gusta conceptualizar un disco y contar toda una historia, porque además siento que la gente también se identifica de una forma distinta. Ahora, te estoy diciendo esto también siempre abierta a entender cómo funciona la industria, ¿no? Pero para mí, otra vez, lo más importante para mí es la experiencia en vivo. Es lo más importante porque la industria va a poder cambiar y seguirá cambiando. Ya está cambiando con toda la inteligencia artificial y todo lo que hay, ¿no? Entonces eso es algo que no podemos parar, pero aún va a cobrar aún más valor la experiencia en vivo, ¿no? Entonces creo que esa tiene que ser la... Ahora, claro, nos hacemos preguntas, o sea, ¿por qué hacer un disco de miles y miles y miles y miles de dólares si ya no es redituable, ¿no? Por como sabemos que funciona la industria, ¿no? Donde el artista realmente hace su vida del en vivo, ¿no? En directo. Pero estas son preguntas que nos estamos haciendo y que van a cambiar y redefinir cómo se comparte la música. Yo me acuerdo la primera vez que vine a España, o sea, me acuerdo que fui al FNAC en el tour de medios y puse mis disquitos, no, era otra cosa, ¿no? Y los discos y la emoción de ver tus discos puestos ahí, era otra cosa, ¿no? Y cada disco que vendías, o sea, era una historia muy distinta. Ahorita eso. Era un poco más ingenua la industria entonces, ¿no? En el sentido de que es lo que había, no había mucho más artificios, ni algoritmos, ni todas esas cosas. Y era una experiencia directa, ¿no? Era una experiencia directa y yo no diría ingenua, o sea, era una experiencia más, o sea, yo escuchaba... Más física. Pues yo escuchaba un disco y me aprendía cada canción por años. Es que antes se podían escuchar los discos en las tiendas de discos, ahora ya ni siquiera es. Exacto. Sí, tal cual. Ahora pues yo me voy a sumar a lo que tú dices, hay que reivindicar el en vivo, los conciertos, porque aparte de eso, o sea, al fin y al cabo haces discos para eso, ¿no? Sí. O sea, ese es o sea, por la experiencia en vivo. ¿Verdad? Pues me ha encantado conocerte y hacer radio contigo un ratito. Muchas gracias, te esperamos y esperamos a todo el público que nos escucha, que nos acompañen el 23 y el 24 de abril en Recoletos. Pues ahí está el plan perfecto, ese día es el día del libro. Siempre buen día para comprarse un libro. Y de ahí se van se van dando un paseíto tranquilamente a Recoletos, que es un paseo fantástico bajo los árboles, que hace buen día. Divino, se van un ratito al parque y de ahí se van a Recoletos a terminar el día. Ahí está el plan. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, los espero.